Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual estamos en el módulo número 3, titulado Comunicación y Convivencia. Este, en este estamos revisando diferentes conceptos que nos ayudarán a mejorar pues la lectura y la escritura de nuestros alumnos. Algunos conceptos que retomaremos en este video pues será contexto sociocultural, desarrollo de la lectura y la escritura, herramientas digitales que nos pueden ayudar a mejorar pues el hábito de la lectura y la escritura en los alumnos y pues también cómo desarrollar un pensamiento crítico. También abordaremos una pequeña comparación entre el libro de texto múltiples lenguajes con pues la teoría que pues hasta ahorita llevamos realizada. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos dice, ¿cómo consideras que influye el contexto sociocultural en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? Vamos a hacer una pequeña separación del contexto y lo sociocultural. El contexto es aquel que nos rodea y que nos hace desarrollar diferentes habilidades. Lo sociocultural se enfoca principalmente pues en que cómo los niños a lo mejor pueden ver pues la lectura, la escritura, la escucha, ¿sale? Entonces, ahora, cómo el contexto influye en la lectura y la escritura. Mencionaba en alguna de las pláticas Casani que es muy importante el contexto en el que se desarrolla la lectura y la escritura. Por ejemplo, en alumnos que sus papás son profesionistas, es muy fácil que ellos desarrollen la habilidad de leer y de escribir y de tener un pensamiento crítico pues un poquito más desarrollado, ya que pues a lo mejor los papás les leen, comparten con ellos ciertas cosas, están con ellos a lo mejor en la realización de sus actividades, en fin, de diferentes cosas. Esto ayuda a que el alumno se desarrolle mejor y tenga una forma de participación con argumentos un poquito más complicados. Entonces, a comparación a lo mejor de un alumno que tiene un nivel socioeconómico un poquito bajo, no va a poder encontrar con mayor facilidad a lo mejor libros de texto, sino que se le va a dificultar un poco. Entonces, el contexto, pues claramente, pues a lo que hemos abordado, pues sí influye y sí perjudica o sí ayuda a diferentes alumnos. Por ejemplo, bajo mi experiencia, considero que es muy importante que los papás sean partícipes de la lectura y la escritura que tienen los pequeños, ya que me he percatado que el año pasado que tuve cuarto grado, un alumno que tenía yo era muy bueno para desarrollar textos, para hablar en público, para las lecturas. Y yo le hacía la pregunta del por qué surgía esto. Y él me comentaba que era porque sus papás lo apoyaban a las lecturas, trabajaban con él pues la ortografía, la redacción y pues eso a él le ayudaba a mejorar su habilidad y que en casa pues tenía muchos libros los cuales podía leer en el momento pues que él quisiera y eso le ayudaba a desarrollar un pensamiento crítico. Ahora bien, en este ciclo escolar estoy trabajando con un pequeño que se le dificulta mucho la lectura y la escritura. Vamos trabajando poco a poco con él, pero me menciona que en su casa pues no existen libros, sus papás trabajan todo el tiempo, su mamá no sabe leer y escribir y eso le dificulta el desarrollar pues esta habilidad, ¿no? Entonces el contexto claro que sí influye y el cómo los papás se involucran también y cómo nosotros como docentes proporcionamos ciertas herramientas que ayudarán a que ellos se sientan cómplices y partícipes de una lectura y escritura bajo su propio nivel, bajo su propio forma de pensar. Entonces, a continuación, mis compañeros abordarán estas herramientas que nos pueden ayudar a facilitarlo. Hola, soy la docente Anabel Teoa Domínguez y el día de hoy les voy a platicar acerca de la lectura y la escritura. ¿Cómo podemos nosotros, como docentes, fomentar la lectura y la escritura en nuestros niños para desarrollar su pensamiento crítico? Bueno, les voy a dar algunas estrategias en la cual podemos nosotros desarrollar esas habilidades. Una sería ofrecer lecturas diversas y desafiantes, donde ellos puedan escoger la que más les guste. 2. Podemos promover la lectura activa, que ellos agarren un rol de que diario estén leyendo 10, 20 o 30 minutos.
crear espacios para debate y discusión, donde ellos sean capaces de dar a conocer sus opiniones y puntos de vista. 4. Podemos usar estrategias de escritura crítica. Por ejemplo, como plantear tareas escritas que lo inviten a reflexionar sobre lo que ya leyeron. Es decir, podemos dejar que ellos mismos elaboren con sus propias ideas algún ensayo o alguna otra actividad. ¿De qué manera influye el proceso de lectoescritura para el desarrollo del pensamiento crítico? Considero que mediante el bagaje de lecturas que cada individuo puede tener a su alcance, justamente abre este conocimiento, diferentes perspectivas y modos de pensar. Entonces, no solamente es ir decodificando el mensaje de las letras y de palabras que el autor nos quiere expresar, sino también es comparar esta información, sintetizarla y justamente identificar los puntos de vista de la persona que nos está queriendo transmitir ese mensaje y desde el individuo propio poder transformar esta información y crear argumentos sólidos con base a lo que ya se está leyendo. Entonces, de esta manera es que cada sujeto va involucrándose dentro de la lectura y crea argumentos propios, sólidos, justamente para ir creando un pensamiento crítico, que sea una persona que no solamente pueda comprender una lectura, sino que es capaz de expresar ideas propias, argumentos ante cualquier situación social que se le amerite en su entorno, e inclusive entre otras habilidades que se pueden desarrollar con base a la lectura y a la escritura de diversas fuentes y tipos de textos. Libro Múltiples Lenguajes por Christopher Iñaki Valiente. ¿Qué es o qué son los libros de múltiples lenguajes? Se trata de un libro que invita a la lectura y a descubrir diversas maneras de aprender esos lenguajes y leer el entorno. Su función es motivar el interés y curiosidad al observar el mundo y comunicarse con él. En otras palabras, estos libros lo que buscan es darle un acercamiento a los niños sobre su contexto del cual ellos provienen, de la sociedad en la que ellos están rodeados, para irnos más exactos al contexto en específico de donde ellos pertenecen, utilizando algunos bases generales o aprendizajes generales de lo que es la lectoescritura básica, que en nuestro caso sería el español. El libro Múltiples Lenguajes de primer grado nos enseña que la lengua nos permite acercarnos e interactuar con diversas culturas de nuestro país y del mundo, y nos impulsa en la construcción de la identidad personal y colectiva. Leer también promueve las capacidades de reflexión y la actitud crítica. El libro Múltiples Lenguajes de primer grado también pretende acercar a los niños y las niñas a la lectura, promover el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y la motivación por leer y conocer otras realidades, ofrecer posibilidades de acercamiento a diferentes lenguajes, incluido el matemático, las lenguas indígenas y los lenguajes artísticos. Como podemos notar aquí en el libro de primer grado, su papel principal es acercar al alumno y motivarlo hacia la lectura en diferentes ámbitos académicos, no solamente yéndose por las fantasías de los mitos, leyendas, cuentos, etcétera, sino ya trasladando al alumno desde su primer año de primaria a un contexto más real. Mientras que en el libro Múltiples Lenguajes de sexto grado se contempla la incorporación de textos de diversa naturaleza, como textos informativos, infografías, cuentos, juegos, textos instructivos, biografías, caligramas, imágenes que describen realidades y cuentan historia, entre otros recursos didácticos, ya que en este grado de estudio en el que ya se encuentran los niños son más independientes y tienen un mentalidad y pensamiento crítico más autónomo, el cual les permite llevar a cabo lo que es con el constructo de sus propios conocimientos y conceptos. Por lo tanto, el libro de sexto grado, los textos que presentan este material educativo admiten nuevas formas de lectura que sean más flexibles tanto para el trato del maestro
como para el aprendizaje autónomo de los alumnos, haciendo que el alumno ya construya su propio conocimiento, haciendo el énfasis de como en el primer grado los libros construyen un acercamiento, mientras que en los libros de sexto grado los libros de múltiples lenguajes hacen que el niño tenga abarque desde sus propios conocimientos y cree sus nuevos conceptos ya propios. Bueno, ya para terminar mi tema, las conclusiones que yo tengo acerca del libro de múltiples lenguajes es la conclusión número uno, que el libro de múltiples lenguajes es una serie de libros que están compaginados entre sí para que a lo largo de la formación académica de los niños estos pasen de los textos especializados a los textos reales y que también a lo largo de esta saga de libros los mismos niños vayan creando su propia autonomía curricular en el sentido de que sean partícipes activos de su propio conocimiento y creen ellos mismos sus propios conceptos, pasando de ser guías a los libros a ser simplemente facilitadores de conocimiento, porque ya el niño va a construir su propio conocimiento, como quien dice. La segunda conclusión es que la lectoescritura es que estos libros reconocen la transversalidad de la lectoescritura con la construcción del perfil académico del estudiante, ya que la lectoescritura, al igual que la lengua materna, es una de las tres materias fundamentales para poder lograr un desarrollo adecuado para la sociedad y para lograr un perfil académico pues correcto que sirva para las siguientes modalidades que se van a dar en los siguientes apartados o más bien en los siguientes grados de estudio. La tercera conclusión es que estos libros de múltiples lenguajes son complementarios, porque debe de existir una complementación externa además de lo que los mismos libros nos están diciendo, porque para poder reafirmar dichos conocimientos que estos quieren enseñar es que debemos unir lo que es la realidad contextual del lugar de donde pertenecen los niños con los aprendizajes generales que nos brindan los libros. ¿Con esto a qué nos queremos decir? Nos queremos decir que con esto es de que los libros son generales. ¿A qué me refiero con generales? Que todos los temas son volubles. En otras palabras, podemos transversalizar a diferentes contextos dependiendo de la zona o el lugar donde nosotros nos encontremos. Eso permite que el libro no solamente sea no sirve para solamente un tipo de alumno o un tipo de contexto o un tipo de maestro, sino que este mismo se puede adaptar a los diferentes contextos, diferentes tipos de alumnos, diferentes modalidades de enseñanza y diferentes tipos de docentes, haciendo a este libro bastante pues complementario, transversal, también podemos llamarlo así. En conclusión, puedo mencionar que el proceso de lectura y de escritura es una de las habilidades más importantes que el ser humano puede desarrollar. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano es un ser social y como nos menciona el enfoque sociocultural, cada individuo aprende el lenguaje y a comunicarse por medio de las interacciones que éste tiene en cualquier contexto y círculo social. De igual manera, influyen las personas que lo integran, por lo tanto es importante focalizar la lectura y la escritura en los entornos no solamente de los jóvenes, sino también de adultos, para seguir promoviendo estas prácticas sociales del lenguaje y de promover la lectura y de la escritura, como bien sabemos, nunca se deja de desarrollar estas prácticas. Por lo tanto, es muy importante seguir fomentándolo, sobre todo desde el rol docente.